Bienvenidos a todos, bienvenido Moisés Mato. Muchas gracias por aceptar esta invitación tan amablemente. Gracias a vosotros. Y buenas tardes a todos. Voy a presentar a Moisés. No se te ve, Irene. ¿No se me ve? Me dice Claudio que no se me ve, pero creo que es un problema tuyo, Claudio. En el chat no me dicen nada. Yo te veo. Continúo, ¿vale? Porque todo el mundo me ve. Menos Claudio. Bueno, Moisés, naciste en Basilea, que eso yo no lo sabía, supongo que de migrantes gallegos que fueron allí. Efectivamente, como tú buen gallego. Claro, gallego suizo. Eres actor y director de teatro, has creado el Teatro de la Escucha, que es un referente en Madrid a nivel nacional. Eres director de la Sala Metáforas de Madrid, formas parte del Teatro del Abrazo, con 6 espectáculos en cartelera en la actualidad. Bueno, en la actualidad... En la estricta actualidad supongo que estará detenido, ¿no? Esperando acontecimientos. Esperemos que poco tiempo. Sí. Eres director de Cero a la Izquierda Teatro y Teatro Sin Papeles, promotor de la no violencia, el activismo social y cultural, miembro fundador del colectivo No Violencia. Impartes cursos de teatro, de no violencia, educación y de escucha activa en diferentes ciudades de España y en otros países, y eres también escritor. Con más de 25 libros publicados sobre teatro, literatura infantil, pedagogía, no violencia y literatura experimental. Nada más y nada menos. Muy bien, Moisés, pues a mí me gustaría comenzar preguntándote sobre un gran tema como es el del perfeccionismo y las dificultades que nos supone para pasar a la acción. Tú que eres director de teatro de calle, teatro político, conoces muy bien el hecho de no quedarse en un discurso mental, en un discurso verbal y pasar a la acción, ¿no? Nosotros vemos que, claro, en la mente todo puede ser perfecto, pero cuando uno se pone a la práctica, se pone manos a la obra, pues claro, la perfección deja de existir. Entonces te quería preguntar ¿cuál sería para ti el motor fundamental a la hora de activarse, ¿no? De pasar a materializar todo eso que está en nuestra mente? Y si crees que en general esta sociedad es activa en ese sentido, en relación a la creatividad, y si echas de menos más movimientos como el tuyo. Son 3 preguntas en una, pero te dejo que las contestes tranquilamente. Son muchas preguntas. En todo caso, sí. Si te dejo alguna, me la recuerdas. Bien, no hay problema. Como bien dices, yo trabajo dentro de una corriente que estamos impulsando, que hemos dado en llamar Teatro de la Escucha. Y eso ya define un carácter. Quiere decir que, de alguna forma, entendemos que el objetivo, la impronta que nos autoexigimos es la impronta de la escucha. Es decir, aprender a escuchar una y otra vez en un ejercicio infinito, porque la escucha tiene muchos niveles inexplorados todavía para la mayoría de nosotros, ¿no? Por tanto, desde ahí quiere decir que nuestra mirada está enfocada a, si pensáramos en perfección, estaría orientada a escuchar mejor. ¿De acuerdo? La imperfección como tal entiendo que es un objetivo de otra época, no me parece razonable el ideal de la perfección en el siglo XXI. Además tiene un carácter subjetivo que podría ser discutible constantemente, ¿no? Pero es verdad que el deseo de perfección, que normalmente es un deseo formal, pues desde la escucha lo reestructuraríamos o lo pensaríamos en una exigencia de escucha. Es mucho más importante aprender a escuchar, ser muy críticos con nuestra capacidad de escucha, más que buscar una absurda perfección que, como bien dices, puede llegar a ser totalmente paralizante, porque es un objetivo que está fuera de lo razonable y dentro del arte, incluso en otra atmósfera, en otro planeta. O sea que sería algo realmente paralizante. Y en ese sentido, tu pregunta sobre el motor, dado que la perfección no puede serlo y nuestra tensión es con la escucha, lo importante es, con el tiempo hemos ido descubriendo que hay 2 motores fundamentales. Uno es el motor de la angustia, una palabra que tiene un recorrido filosófico amplio, pero que todo el mundo puede entender. Es una palabra claramente positiva, aunque hay todavía gente
que la relaciona con algo negativo, ¿no? La angustia es que de alguna forma sientes el peso de una determinada realidad, que te duele de alguna forma, que quieres poder responder a ella. Y también la urgencia, que en el momento que estamos me parece una palabra clave, ¿no? Es urgente responder. Es urgente responder. Es la angustia y la urgencia son motores creativos brutales, pero no porque lo diga yo, no porque lo diga el teatro de la escucha, sino porque las personas que en la humanidad, que han dado respuestas serias a problemas muy serios, lo han hecho normalmente por esos dos motores, porque han sentido una angustia, han sentido una urgencia, y de ahí salió un impulso creativo que ha hecho que muchas sociedades hayan creado posibilidades transformadoras en medio mundo, ¿no? Hay que aprender a escuchar esa realidad. Nosotros aprendemos mucho escuchando a los pobres que se han organizado, porque ellos descubren motores muy interesantes, porque tienen que responder a la necesidad. Y quizás esto es algo que yo echo de menos, ya que me preguntas por otros. Echo de menos que las artes en general y en el teatro en particular nos mueva mucho más el criterio de necesidad. Yo recuerdo que me impresionó un grupo africano que he conocido hace años, cuyo eslogan era el teatro para nosotros es como el pan. El pan era tan importante como el alimento, ¿no? Y quizás si necesitamos escuchar la realidad y responder a esta realidad, responder a la realidad con angustia, con urgencia, pues la creatividad sale. Y el perfeccionamiento, la perfección, se convierte, si me permitís, en una especie de adorno burgués de carácter formal que sirve para unas determinadas posibilidades puramente esteticistas, pero que no basan su fuerza en una especie de diálogo con la realidad. Esa sería un poco mi respuesta, el motor de la urgencia, de la angustia y responder a necesidades. En ese sentido, también decíamos que en la creatividad los errores no existen, ¿no? Que al final cada error puede aportar algo valioso, puede integrarse en el proceso de trabajo. Yo creo que en el teatro permite mucho este juego, ¿no? De ensayo y error. No sé qué piensas tú, cuál es tu visión de esto y si tienes alguna sugerencia a la hora de integrar esos errores de forma fluida, esos llamados errores que en realidad supuestamente no lo son. Lo primero que hay que decir es que benditos los errores. Los errores nos permiten avanzar. Hay un refrán popular que dice solo los peces muertos siguen la corriente. Es decir, los únicos peces que no se equivocan son los que están muertos, los que siguen la corriente. Y es posible que la metáfora sea brutal aplicada a algunas dinámicas actuales del arte, ¿no? Mucho seguir corriente, parece que viven un poco fuera de los errores, pero posiblemente porque están muertos. El error es quizás la aportación más cercana a todos, más universal, para avanzar creativamente. Por lo tanto, lejos de ser un problema, yo voy a decir que es una oportunidad. Nosotros definimos en nuestro trabajo que el proceso creativo es como una escalera y cada peldaño es un error. Curiosamente, superando ese error, subimos la escalera. Con lo cual quiere decir que de error en error podemos llegar a alcanzar un nivel de comprensión, un nivel de creatividad, un nivel de propuesta escénica, en nuestro caso, mucho más sorprendente. Pero normalmente una propuesta, un hallazgo escénico, en nuestro trabajo claramente, porque hasta técnicamente lo organizamos así, un hallazgo escénico interesante es normalmente el resultado de una suma de errores bien integrados. Y es muy importante entenderlos como oportunidad, porque precisamente es donde radica, desde mi punto de vista, al menos en el teatro, la posibilidad de la creación grupal. Nuestros trabajos son todos de creación grupal y gran parte del fermento del trabajo viene por esos errores que se encadenan y al saltar sobre ellos encontramos nuevas posibilidades. Digamos que son el gran fermento creativo, ¿no? Y sí es muy importante entender que la ventaja de esa posibilidad de ser todos artistas o ser todos científicos, de alguna forma, es porque somos capaces de convertir los errores en oportunidades. Ahí es donde empieza la creatividad. Si no, el error es paralizante, si el error lo quitamos de enfrente, si el error lo pensamos que es un fracaso, deja de ser una oportunidad creativa.
El teatro en general, y más el teatro de la escucha, tiene un gran componente de juego. En este curso estamos viendo cómo para que la creatividad se dé hay que tomarse ese juego muy en serio, hay que tomarse el trabajo realmente como un juego, ¿no? Pero vemos que a los alumnos les cuesta mucho entrar en esa parte lúdica, ¿no? Nos hemos desarraigado mucho de ello. ¿Tú qué sugerencia harías para incorporar el juego de una manera natural a la creatividad, que volvamos a divertirnos jugando, para reaprender ese juego? Sí, eso es un gran tema, ¿no? En el teatro, quizás, al revés de otras disciplinas, tenemos el ensayo teatral, la improvisación teatral, no puede sobrevivir sin juego. Por lo tanto, digamos que el juego es algo inherente, ¿no? En el teatro, que no me cabe duda que se puede aplicar a otras disciplinas. Pero lo importante es que entendamos que el juego, más que una dinámica de desbloqueo, que sí que lo es, fundamentalmente es una forma de conocimiento. Entonces, la ventaja que tiene el juego es que nos permite trabajar tridimensionalmente. Los seres humanos, dicen los filósofos, una tradición bastante aceptada, de que somos cuerpo, mente, espíritu. Y normalmente muchas veces vamos al arte muy demente, muy demente, valga el juego de palabras, ¿no? Muy de cabeza. Los actores también a veces van muy de cuerpo. La ventaja que tiene el cuerpo, que tiene el juego, es que une cuerpo, mente, espíritu en un solo acto. Eso que llamamos la inspiración, que lo podríamos colocar en la esfera del espíritu, va a la par que el cuerpo se explaya, que el cuerpo desarrolla, y a la par que la mente se activa. Y quizás la gran locura de una sociedad racionalista es haber dado mucha importancia a la mente, a las ideas. El juego de alguna forma recoloca eso, ¿no? Y todos los que nos dedicamos a la creatividad sabemos que la cabeza es una gran muralla contra la creatividad, porque constantemente queremos hacer razonables las ideas, ¿no? Entonces el juego tiene esa posibilidad de meternos en un circuito cuerpo-mente-espíritu, 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 que lo hace que la creatividad pueda surgir de forma más importante. Nosotros siempre recomendamos que una vez que se defina, y así lo trabajamos, una vez que definimos el tema, una vez que hemos conceptualizado el tema, antes de empezar a trabajar con el tema, lo que hacemos es desarrollar un juego. Pongo un ejemplo muy sencillo que hoy que estoy hablando con seguramente muchos artistas plásticos, yo utilizo mucho los cuadros, ¿no? Entonces, a veces cuando quiero generar creatividad, digo, necesitamos hacer poesía. Y cuando dices a un grupo de actores que necesitan hacer poesía, la mayoría te dicen que no saben hacer poesía. Entonces, simplemente lleno el aula de cuadros con sus títulos. Cada cuadro tiene un título, cuadros famosos, 300 cuadros. Y simplemente tienen que coger los títulos. Y entonces, combinando los títulos, les voy a pedir que hagan un poema de amor. Les puedo asegurar que la gente que media hora antes afirmaba que no podía ser poeta, recita unos poemas impresionantemente bellos, que no es más que la suma de varios títulos de cuadros unidos lúdicamente. De esta forma despertamos que hay un poeta, pero ese poeta no puede buscar donde cree que buscan los poetas, tiene que buscar en otro lugar. Todos los artistas debemos trabajar siempre para buscar en otro lugar. Para mí lo más creativo que creo que he podido hacer en mis casi 30 años de trayectoria es haber escuchado la creatividad de otros. Es cambiar de recorrido, cambiar el itinerario. Un itinerario para ser poeta puede empezar leyendo títulos de cuadros. En este sentido también hemos hablado mucho del niño artista o la niña artista que todos llevamos dentro, ¿no? Como hablamos de que la prueba más cierta de que todos somos creativos es que de niños lo hemos sido, ¿no? Que hace que nos cueste romper esa rigidez. El teatro, quizá hay algo en el teatro de la escucha que nos puede aportar esa liberación emocional que permite lo dramático, ¿no? De cara a romper la rigidez adulta y liberar esa expresión. Bueno,
Hay muchas dinámicas que podría ir contando y que forman Espera, parte perdona, de... Moisés, que he dejado Sí. de oír, no sé qué ha pasado. Hablábamos del niño o la niña artista que todos llevamos dentro, cómo el teatro le puede quizá aportar algo en ese sentido. Bien, el teatro normalmente basa toda su eficacia en la capacidad de concentrar el tiempo y el espacio. Lo que en la vida real vivimos durante años y en múltiples espacios, en el teatro tenemos que vivirlo en 1 hora y media y en 20 metros cuadrados, ¿no? Entonces, esta es como la fuerza del teatro, ¿no? Entonces, eso permite un juego muy elemental, que es un juego que proyecta la imaginación por sí mismo. De hecho, los niños juegan así. Abren miles de mundos en su habitación. En media hora pueden abrir mundos, tiempos, espacios. Entonces, es muy importante esta idea, que en el teatro es fundamental, porque si no, no habría teatro, porque la esencia del teatro es esta, es la capacidad de concentrar muchas experiencias en muy poco tiempo y en muy poco espacio. Ahí nacen una serie de posibilidades creativas cuyo desarrollo es infinito, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que manejamos nosotros en un proyecto que llamamos el Baúl Mágico, que está publicado, el Baúl Mágico, que es como trabajar la creatividad con niños, hablamos de 3 fases. Una primera fase es el reconocimiento, es volver a conocer la realidad, amplificando la propia realidad, intentando verla de otras formas. Yo estoy acostumbrado a ver un bolígrafo, pero ahora intento verlo de otro lado, de otra forma, intento explorar en él posibilidades hasta descubrir que puede ser otras cosas, ¿no? Primera idea sería como reconocer, pero reconocer ampliamente. No reconocer el bolígrafo porque sirve para escribir, ¿no? Sirve para escribir y sirve para otras muchas cosas que yo puedo explorar. Entonces, un reconocimiento completo que ya rompe con la idea utilitarista del bolígrafo, del objeto que miramos. Un segundo momento es la exploración creativa. Una vez que soy capaz de reconocer ampliamente una realidad, exploramos creativamente hasta dónde la podemos estirar. Una vez que he descubierto que ese bolígrafo se puede abrir, que puedo sacar de él tinta, pues voy a ver qué puedo explorar, qué posibilidades exploratorias encuentro. Y un tercer nivel llamamos identificación, que es cuando intentamos en esa exploración vincular esa exploración a los deseos humanos, a las experiencias humanas, de forma que de repente cualquier realidad, cualquier objeto, cualquier realidad puede ser sometida a este proceso, reconocerla ampliamente, explorar sus posibilidades y luego esas posibilidades relacionarlas con las grandes experiencias humanas, con el amor, con el odio, con aquello que va sugiriendo. De esta forma amplificamos el campo a partir del cual trabajamos. Esto nosotros trabajamos desde con niños de 6 años hasta con actores profesionales con 20 años de experiencia, ¿no? Pero es una forma de que ese espacio y ese tiempo que están concentrados, tanta concentración en el fondo sirve para que aquello sea infinito, para abrir en lo pequeño, abrir la totalidad, en el espacio reducido, abrir el infinito. Esa es un poco la base de todo el juego, lo que permite el juego, ¿no? La creatividad. Yo tengo un recuerdo divertidísimo de tus ejercicios, muy, muy, muy lúdico. En este curso hemos hablado del complejo tema de la envidia, de cómo pues a veces cuando no pasamos a la acción resulta que alguien que está cerca de nosotros sí que lo hace, y eso aumenta nuestro sentimiento de frustración, que al final acabamos proyectando en él o ella, además de nosotros mismos. ¿Qué crees que está provocando la envidia a nivel individual en este sentido y qué crees que provoca la suma de las envidias individuales a nivel social? ¿Cómo ves tú este tema? En nuestra cultura hubo un momento en que es una cultura de raíz griega, romana, pero también judeo-cristiana. Hubo un momento en que alguien hizo un catálogo que ya lleva varios siglos con nosotros, que es el catálogo de los llamados pecados capitales, y entre ellos está la envidia, ¿no? Que la envidia la reconocemos porque de alguna forma es un daño
que nos autohacemos, ¿no? Un daño que nos hacemos a nosotros mismos en base a algo que sucede fuera de nosotros. Podríamos decir que es una estupidez, pero hay algo en las pasiones humanas que funciona así, ¿no? Que de repente nos hacemos daño por algo que está afuera, que podríamos perfectamente pasar de ello, que podríamos perfectamente dejar que no nos afectara, pero hemos decidido que nos afecte y entonces nos hace daño. Lo importante, lo primero para mí importante de la envidia, como de otras realidades, es que es una forma de herirnos a nosotros mismos. Nos hiere y al herirnos nos ciega y por tanto dejamos de ser seres inteligentes, porque el motor envidia es un motor realmente estúpido que nos lleva a hacer acciones que desde luego no pueden ser creativas porque funcionan con un motor muy destructivo, ¿no? Por tanto, lo primero, más allá de que nuestra cultura de base judeocristiana lo haya vinculado a una idea pecaminosa, lo importante para mí es que es autodestructivo. Y por tanto, todo lo autodestructivo deja de ser creativo, en el sentido de que efectivamente lo destructivo puede ser creativo, pero lo autodestructivo no, porque desaparece la creatividad, desaparece el sujeto creativo, ¿no? Que no puede ni crear con su propia destrucción. Por tanto, es difícil imaginar una obra de arte interesante desde el proceso de la envidia, ¿no? Y luego, yo creo que se puede girar con una pregunta, ¿no? La pregunta honesta ante la realidad siempre es ¿qué puedo aprender? Claro, yo veo a alguien que hace algo que me suscita envidia, pero yo como ser racional puedo dominar la envidia y transformarla creativamente con otra pregunta que dice ¿qué puedo aprender yo de eso? ¿Cómo puedo entender algo de eso? Y de repente lo que era una fuerza autodestructiva se convierte en una fuerza creativa, porque efectivamente no lo voy a hacer por imitación, sino que lo voy a hacer porque estoy buscando una posibilidad personal de aprender algo de eso. Con lo cual, la envidia de entrada es destructiva, pero si somos capaces de girar la pregunta, la envidia se vuelve algo que puede ser constructivo, en este sentido, porque se vuelve un acicate para aprender, pero la envidia ocurre porque forma a juego con el contexto. Vivimos un contexto de individualismo, de mucho subjetivismo, de una competitividad feroz, que desgraciadamente el arte o los artistas nos sustraemos de ese ambiente dominante. Con lo cual reproducimos eso y la envidia simplemente apuntala a ese ambiente. Por tanto, también hay una segunda pista, además de la preguntita de que puedo aprender, hay una segunda pista que metiéndonos en procesos creativos que rompan el exceso de subjetivismo, el individualismo y la competitividad, resulta que nos alejamos de ese terreno perverso en el que seguramente nos metemos porque estamos imbuidos de ese afán de competición y de una especie de genialidad competitiva a la que tenemos que ir y que nos destroza. Uh-huh. Decíamos también que para vencer la envidia del perfeccionismo hay que entrar en la escucha, y de esto quizá tú sabes más que nadie. Hemos hablado de cómo la escucha nos permite sumergirnos en esas aguas profundas o por poner otro ejemplo, sintonizar la radio hasta encontrar la frecuencia necesaria para poder describir esa realidad, ¿no? Y que no suponga un esfuerzo, sino una simple descripción. Como fundador y director del Teatro de la Escucha, ¿qué mensaje puedes darnos acerca de esta y de cara a ponerla en práctica? Bueno, yo tengo que decir, porque lo digo muchas veces, hasta el punto de que me lo creo, y por ahí empiezo, hay que decir que la escucha es revolucionaria en sí misma. Es posiblemente la experiencia natural más revolucionaria que existe. Entonces, yo quiero que cuando entremos a hablar de la escucha, o mi perspectiva, o la perspectiva de la escucha, es que cuando hablemos de ella, no hablamos como una cualidad más que debemos meter en nuestra mochila de cualidades para avanzar artísticamente, sino que hablamos de una fuerza revolucionaria. Hasta el punto, y yo llevo muchos años trabajando esto y lo he podido comprobar,
de que es posible morirse sin escuchar nunca. Y es posible morirse, peor todavía, sin que nadie te escuche. Estamos en esta sociedad de la información, de la comunicación, de las redes y tal. Parece que todo el mundo está diciendo cosas y escuchando, pero escuchar realmente es un ejercicio de desasimiento de uno mismo tal que normalmente cuando escuchamos ya no volvemos a ser los mismos. Entonces, la prueba de que escuchamos es que ya somos otros. Por tanto, escuchar es una revolución, porque cada vez que escucho ya soy otro, pues mi percepción ya es otra, ¿no? Mi perspectiva de la vida es otra. Gran parte de los mecanismos que utilizamos en el teatro de la escucha tienen que ver con eso que llamaríamos la crisis de la mirada. Es decir, se trata de poner en crisis nuestra mirada. Todos somos un poco genios, todos vamos a hacer temas que ya pensamos que dominamos, todos de alguna forma tenemos muchas ideas. Pues todo eso tiene que ponerse en crisis. No sé nada, no tengo nada, ninguna. Todo lo que creo son... Y muchas técnicas que trabajamos en la escucha no son técnicas discursivas, sino son técnicas vitales, basadas en el juego también, ¿no? Caminan a poner en crisis nuestra mirada, porque cuando las cosas que yo creo que sé, las ideas que creo que tengo, se ponen en crisis, ahí empieza realmente el proceso de la escucha. Y se abre un campo infinito de posibilidades, mucho más interesante que aquellas ideas en las que yo aparentemente me sentía seguro. Por tanto, gran parte del efecto del teatro de la escucha consiste en que nos ponemos en crisis. Cuando terminamos una obra, reconocemos normalmente todos que nada que ver con lo que pensábamos que íbamos a hacer. Que hemos crecido, porque hemos aprendido, porque en algún momento hemos dejado de ser nosotros mismos y nos hemos descentrado. Y esta idea de descentrarse, de salir de uno mismo, le da un nivel trascendente también al arte, ¿no? Le recupera, más que darle, recupera el valor trascendente que todo arte debe tener. Porque de alguna forma es el resultado de una negación de uno mismo, de una pérdida que luego se convierte en un hallazgo, en una ganancia realmente sorprendente. ¿Alguna pista o alguna sugerencia para ponerlo en práctica, así sencilla, que puedan aplicar los alumnos en casa? Bueno, he contado algunas cosas, he contado ya algunos trucos. Aquí sería más complicado porque son procesos vivenciales, difíciles de explicar, pero que parten un poco de la idea de que hay que girar un poco la posibilidad de que nosotros pensamos que podemos ser creativos. La gente dice, yo no soy creativo. Es un error. En realidad, se trata de trabajar al revés, que la creatividad nos posea. No que yo posea la creatividad, sino que la creatividad me posee. Entonces, gran parte de las estrategias que podemos diseñar fácilmente para avanzar la creatividad es no luchar por ser creativos, sino por dejar que nos posea la creatividad. Con lo cual nos da una pista de que en el fondo lo que hay que hacer es quitar obstáculos, quitar problemas. Pero esto es una cosa muy antigua ya. El primero que lo ha desarrollado, que yo sepa, en la historia sin pretenderlo, ha sido un señor que vivió hace 25 siglos que se llamaba Sócrates y que él desarrolló un proceso de diálogo que es basado en dos partes, la ironía, la famosa ironía socrática, y la mayéutica. Y la ironía, de alguna forma, era poner en crisis, ¿no? Tú crees que sabes algo, te voy a hacer preguntas de una determinada forma para poner en crisis lo que sabes. Pero Sócrates no acababa ahí, sino que una vez que terminaba, utilizaba la mayéutica. La mayéutica es una palabra muy bonita porque tiene la misma raíz que la palabra comadrona, partera, que era la profesión de su madre. La madre de Sócrates era partera y por tanto ella decía que ayudaba a dar a luz. Y él pretendía un ejercicio que se llama mayéutica, que es dar a luz a la sabiduría. Y para eso lo hacía con preguntas. Básicamente la lógica mayéutica es empezar a hacer las preguntas imposibles. Las preguntas que nos ayuden a descubrir cuáles los caminos nuevos en los que tenemos que trabajar. Desde Sócrates hasta hoy, pues hay muchos ejercicios y muchas posibilidades
de hacernos las preguntas mayéuticas que alumbren a la luz nuevas ideas, ¿no? Perdona, Moisés, te oigo, pero ahora te oigo con un poquito de retraso. Por eso estaba esperando a que acabara este audio. En teatro siempre fallan las cosas, o sea que Sí, debe ser por eso. Debes entrevistar a gente que no haga teatro. No, porque hemos dicho que los fallos son parte de la creatividad, así que nos viene muy bien. Bueno, lo que has contado me viene muy bien para la siguiente pregunta, que es que en este curso a veces hablamos de la creatividad como una fuerza viva por la que es necesario dejarse atravesar para que se manifieste. No sé si tú, entiendo que sí, pero quería preguntarte si alguna vez la has experimentado así, si la entiendes así, cómo la vives y qué sugerencia harías para ayudar a permitirnos la que... Bueno, era un poco lo que estabas contando, pero por profundizar. Claro, yo supongo que como muchos de los que me escuchan, ahora mismo vivimos de la creatividad, ¿no? Y el vivir de una cosa a veces se convierte en un lastre, porque de alguna forma estamos obligados a ser creativos, ¿no? Entonces yo creo que hay que plantearse la creatividad como una cuestión de amor. No te puedes acostumbrar a ella, porque si no acabas viviendo de la creatividad y normalmente acabas repitiendo, ¿no? Repitiendo los trucos, porque llega un momento que tú vas acumulando una sabiduría, un instinto, y eres capaz de parecer que estás siendo muy creativo y tú por dentro sabes que realmente no. Entonces, igual que el amor, hay que cuidarlo, el amor con las personas hay que cuidarlo, el amor puede ser eterno, hay que cuidarlo, la creatividad también hay que cuidarla como se cuida el amor, con pequeños detalles, con formas de ponerse en riesgo, ¿no? Entonces, mi gran experiencia, a veces buscada y a veces no buscada, ha sido que cuando uno se tuvo que poner en riesgo, encontró nuevas posibilidades de la creatividad, ¿no? A veces buscada porque sabíamos que por el camino que íbamos pues no llegábamos a nada interesante y nos poníamos en riesgo para buscar otros caminos, ¿no? Sacándonos de los caminos convencionales. Pero otras veces era la vida, ¿no? Por eso digo que hay que aprovechar las oportunidades de la vida, ¿no? Otra vez la vida que de repente, como yo me dedico al teatro social y político, pues puedes imaginar que varias veces he caído en bancarrota por determinadas tensiones políticas o sociales o porque nos metemos en líos, ¿no? Y entonces hay consecuencias y a veces muchos de esos problemas se convirtieron en grandes oportunidades creativas, ¿no? Hemos desarrollado, por ejemplo, el teatro encuentro, teatro para una sola persona. ¿Sí? De repente, si no hay público, tienes una sola persona, ya hay teatro, ¿no? Hemos hecho teatro cero, teatro en casas. Hemos desarrollado un montón de posibilidades que muchas de ellas vienen porque intentábamos responder a problemas. Por eso me interesa mucho Sócrates, ¿no? Intentemos responder a los problemas. Hagamos una mayéutica. Pero no olvidemos que también es un ejercicio de amor. La mayéutica, esa idea de dar a luz, requiere también un ejercicio de amor. En la medida que hay amor, la creatividad no se acomoda. Muy bueno. Entronca además muy bien con la filosofía del curso. Moisés, además de creativo, director de teatro, de artista, eres pedagogo y profesor. ¿Qué opinas sobre el sistema educativo oficial actual en relación con la creatividad? Me gustaría también que nos dieras tu visión, no solo como artista y director de teatro, sino también como pedagogo, padre y en su día alumno. ¿Qué papel jugó tu formación oficial en tu trayectoria actual? Bueno, ahí podría contar muchas experiencias, ¿no? Porque el tema educativo, de alguna forma, ha tenido su importancia en mi trayectoria, hasta el punto de que hoy gran parte de mi trabajo es lo que se llamaría pedagogía teatral. Es decir, estoy intentando formar a educadores que a su vez formen a niños, a jóvenes, a otras personas creativamente. Por lo tanto, he dedicado una parte importante de mi tiempo a establecer métodos. Método es una palabra muy hermosa, una palabra griega que significa camino, es decir, a establecer caminos para que la creatividad y la imaginación formaran parte de los sistemas educativos, tanto los formales como los no formales, como los informales. Es decir,
yo he considerado desde hace ya muchos años que la creatividad y la imaginación no podían estar fuera de ningún proyecto educativo. ¿Por qué? Porque entiendo la educación como la posibilidad de colaborar en el crecimiento de las personas de cara a su libertad y a su responsabilidad, las dos cosas. Porque solo se puede ser libre responsablemente y solo se puede ser responsable libremente. Y hay que romper con la lógica muy típica de muchas corrientes educativas de que acentuaban libertad o acentuaban responsabilidad. Y tenemos un barullo, ¿no? Es que no existe ninguna libertad que no sea responsable, ni ninguna responsabilidad que no sea libre. Quizá las pensamos separadas precisamente porque falta creatividad e imaginación. Por tanto, gran parte de los proyectos, el baúl mágico, la puerta azul, que son proyectos que se han desarrollado durante todos estos años, van muy orientados a que, siendo libres, nos hagamos creativamente responsables. Y siendo responsables, avancemos en nuestra libertad, ¿no? Y eso como una aportación al sistema educativo. Es decir, yo creo que ahora mismo el sistema educativo dominante, no es un misterio, tiene muchos problemas con la libertad y la responsabilidad. Primero, porque los sistemas educativos se hacen mirando más al mercado que a la realidad, mirando más a una estructuración mercantilista de la sociedad más que a las necesidades de desarrollo humano. Esto podríamos desarrollarlo durante horas, creo que para la mayoría no es un misterio. Y luego esta manía en este país de que cada vez que un nuevo partido político llega al poder, meter mano, ahora otra vez vuelve a pasar, en la educación, como si eso fuera un sitio donde todo el mundo puede meter mano, pues eso ha degradado mucho el tema, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar, y hemos hecho propuestas, algunas están publicadas y otras preparadas para publicarse, que permitirían introducir perfectamente las artes escénicas dentro de los proyectos educativos, pero no para formar futuros actores o actrices, sino para que las personas pudiéramos ser más libres y más responsables, es decir, más peligrosas. Pero es que una sociedad avanza porque genera personas peligrosas en el sentido de que ejercen libremente su responsabilidad y ejercen su responsabilidad libremente, ¿no? Yo viví la posibilidad de tener que desarrollar estas cosas durante mi formación, casi siempre rompiendo con un rechazo permanente a la educación formal, y trabajo para que cada vez sea más factible poder desarrollar esto en todos los ámbitos educativos, ¿no? Muy bien. Estamos viviendo un momento de gran confusión informativa a muchos niveles, medias verdades, intereses políticos, como dices, exacerbados, proliferación de fake news. ¿Cuál sería tu consejo como interpretador de la realidad para saber leer entre líneas y analizarla de la forma más objetiva posible, que despierte nuestra conciencia y bueno, no permitamos que sea manipulada? Pues bueno, claro, es un tema al que le doy muchas vueltas. Y no pocos proyectos teatrales de alguna forma caminan en esa dirección, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay una trampa mortal en este país que es la polarización. Prácticamente hemos dividido la realidad en blanco-negro, derecha-izquierda, y en una situación como la actual, con tanta presión, con miedos inoculados por todos lados y con muchas incertidumbres hacia el futuro, el que nos adscribamos a un discurso frente al otro o al otro frente al uno y que prácticamente estemos todo en blanco y negro y en dos discursos, eso es una barbaridad. Es una barbaridad no solo contra la creatividad, que por supuesto lo es, sino que constituye una manipulación. Podemos decir que esos dos bandos están de acuerdo en una cosa, en que nos dividamos a uno o a favor de uno, a favor de otro, contra de uno, contra de otro. Esos que parece que están tan enfrentados, en el fondo están de acuerdo en que nos dividamos. Las sociedades, cuando se dividen, se destrozan. Ahora mismo, el gran problema que tenemos es la polarización, que siempre es mentira. Es decir, lo normal es que uno se relaciona con gente. Yo tengo amigos de varias ideologías diferentes. Yo trabajo con cristianos, con musulmanes, con marxistas, con anarquistas. Hago proyectos incluso de distintos y mezclando gente. Y me enriquezco de todas esas posibilidades. Pero si tengo que ver como un enfrentamiento ideológico que creo que nos están
intoxicando de una forma brutal, inconcebible con eso, pues de repente nos empobrecemos, porque nos vamos haciendo pequeños y rompemos lo más importante que podemos vivir los seres humanos, que es el diálogo. Lo que nos hace personas es el diálogo. Yo sueño que el teatro que hago sea diálogo, porque es la forma de amar, política incluso, más importante que hay, dialogar en fondo perdido, dialogar en serio. Y para eso nos vienen bien ser diferentes, nos viene bien no estar polarizados. El primer problema que yo veo es la polarización. Creo que es un problema brutal en este país y los artistas en esto deberíamos ser contundentes, negándonos a no defender ninguna posición de las que están ahí. Hay 50.000 más y hay que ir a buscar las más creativas. Y lo segundo que yo quisiera decir es que en todas las guerras la primera víctima es la verdad. Y los artistas no tenemos la verdad, pero debemos hacer esfuerzos para iluminar la verdad, para abrir senderos que nos permitan a nosotros y a los que contemplen y participen de nuestra arte también buscar caminos y también ensayar caminos de verdad, porque la verdad avanza en el diálogo, la verdad es dinámica. Entonces, pero hay una guerra contra la verdad, hasta llegar a pensar que la verdad no existe, ¿no? Y existe dramáticamente para mucha gente, ¿no? Y una tercera idea, creo que hay que tomar posición. Yo quizás si algo molesto a mis amigos y colegas artistas es decirles que no se puede ser neutral. Ya que estamos en la polarización, ya que hay una guerra donde la víctima es la verdad, nosotros podemos equivocarnos. De hecho, nos vamos a equivocar muchas veces. Lo que no podemos es no tomar posición. No se puede ser neutral. Así que tomamos una posición. En el Teatro Escucha hemos tomado 3 posiciones. 3. Una, vamos a trabajar intentando, la palabra es importante, intentando ver siempre la perspectiva de los últimos. Cada vez que tratamos un tema, nos planteamos la perspectiva de los últimos. 2, vamos a intentar siempre, insisto, vamos a intentar ver las posibilidades de promoción. Es decir, cómo se puede salir desde esa situación, desde la propia humanidad, no porque viene un líder, no porque nos vendemos a un gobierno o a una multinacional, sino cómo podemos salir de esa situación juntos. Y 3, la perspectiva de la no violencia. Es decir, cómo podemos hacerlo sin alimentar el odio, sin alimentar todavía más la espiral de violencia. Con esos principios marcan una posición tremendamente creativa. Pero es muy importante tomar posición, porque si no, los artistas corremos el riesgo en esta sociedad polarizada, en esta sociedad donde la verdad es una víctima clara, corremos el riesgo absoluto, y eso pesará, si somos normales sobre nuestra conciencia, de ser mercenarios. A veces porque hay que vivir y porque hay que comer. Quería hacerte la última pregunta, que la suelo hacer a todos los entrevistados, dado el momento que estamos pasando. ¿Qué pensarías acerca de lo que estamos viviendo actualmente, el confinamiento, toda esta crisis, acerca de la creatividad en este momento? ¿Qué mensaje de apoyo mandarías a esas personas que lo puedan estar pasando mal? Y en relación a esto quería específicamente a ti hacerte una pregunta en relación a algo a lo que tú y yo sé que somos muy sensibles, al tema de los ancianos, por llamarlo los sabios de la tribu. Yo sé que tú en Teatro Encuentro incluso tocas específicamente este tema. Bueno, si me puedes dar un poco tu visión sobre esto. Ya para terminar. Yo lo primero que diría es que debemos esforzarnos para que entendamos el sufrimiento de las personas como un terreno sagrado. El sufrimiento es sagrado. Y desde ahí, yo como artista, pues empiezo descalzándome, ¿no? Digo, voy a ver ese sufrimiento lo más descalzo que pueda, descalzando también la mirada, ¿no? Pues yo creo que hay que responder desde el arte al sufrimiento. No precisamente para adormecer, para anestesiar el dolor, sino para consolar cuando debe consolar, pero también para agitar
iluminando las causas de ese dolor para rebelarnos frente al dolor, ¿no? El dolor en muchos casos es fruto de una injusticia y en otros es la propia realidad, la propia naturaleza, y siempre hay una respuesta artística para ello, ¿no? Concretamente, lo que estamos viendo con los ancianos ahora mismo, yo creo que se va a ver más adelante cuando empiecen a sacar cifras reales, es casi una atrocidad, ¿no? Pero simplemente son las consecuencias de una realidad que estaba oculta. Parecía que los viejos estaban siendo atendidos, que estaban en unas estructuras, parecía que no eran parte de un negocio macabro, parecía que... Pero la realidad simplemente nos ha demostrado, de una forma cruel, que el tema de los cuidados, que es el gran tema del futuro, estaba desatendido absolutamente. De mil formas. Habiendo convertido el acompañamiento a estas personas en un negocio, habiendo precariedad en los trabajos de cuidados, precariedad o gratuidad total, habiendo generado una medicina que no accede, que no puede llegar a los cuidados paliativos más que el 50% de la población, etcétera, etcétera. Se había precarizado todo ese proceso. Vino un virus y, claro, nos ha encontrado sin defensas, pero hay que intentar entender que eso viene fruto de un resultado de una situación previa que había decidido no tomarse los cuidados en serio. El arte puede servir para potenciar esa nueva sociedad de cuidados, pueda llegar a construir esa sensibilidad, pero también tiene que construir posibilidades políticas de que el ser humano no puede quedar abandonado nunca en ninguna sociedad, que es lo que creo que pasa. Muy bien, Moisés. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Me alegro de que hayamos podido tener la entrevista así tan de repente. Y nada, estamos... me dicen... perdona, sí, muy importante. Quería publicitar tu escuela de teatro y todas las cosas que quieras. Dilo tú, que lo sabes mejor que yo. Sala Metáforas y todas las publicaciones que los alumnos puedan encontrar disponibles. Hay dos formas de conectar con nosotros, es muy fácil. Hacemos una escuela autogestionaria y por tanto abierta a 1000 proyectos. Ahora mismo con todo esto pues estamos construyendo la escuela como un espacio de resistencia, se llama Sala Metáforas y por tanto en la web de Sala Metáforas, salametáforas.com, podéis conectar con nosotros. Luego la compañía en la que yo trabajo se llama Teatro del Abrazo, podéis encontrarla en Facebook poniendo Teatro del Abrazo y ahí podéis ver un poco los proyectos que estamos siguiendo. Y tanto en Sala Metáforas como en Teatro del Abrazo podéis conectar conmigo directamente los que estéis interesados a lo mejor en acercarse a estos temas, ¿no? Preguntan si hay una edad para estudiar teatro, pero ya me imagino que les vas a decir que no. Para estudiar teatro, no. Nosotros empezamos en la escuela de expresión, que está en nuestra escuela, empiezan a partir de los 4 años. Y ya yo trabajo con adultos, pues ya sería a partir de los 18, ¿no? Pero los procesos que nosotros desarrollamos empiezan en los 4 años y siguen hasta los 104, con excepciones de gente que supere eso. Que los hay. Claro. Esperamos superarlo. Tengo clases en las que la persona más joven tiene 18 y 75 la persona mayor. Toma ya. Eso es muy enriquecedor. Donde uno es trabajador social y otra es maestra y otro es arquitecto y 3 son artistas. Eso enriquece mucho el proceso creativo, desde luego. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar Muchas ahí. Gracias a los que estabais ahí y no se podía ver. Vale, Moisés. Un abrazo. Hasta pronto, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, chao. Chao y gracias.